¿Todo bien? Bueno, vine acá a Malvinas siempre a buscarme una nueva picha, porque como ven, no me puedo parar de comprar papita malvinera. Estamos acá en el búnker Malvinas siempre. Joaquín B. González 974. Luquitas, acá está el dueño. Siempre nos atiende de la mejor manera. Y para encontrarnos en Instagram fácil, malvinas.siempre, no duden en entrar, en venir a visitarlo, que la mejor atención la van a tener acá. Nos esperamos. Gracias, Mati. Un gusto. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al conscripto clase 60, veterano de guerra de Malvinas, José Cruz. ¿Cómo estás, José? Bien, muy bien. Comenzando un año maravilloso. Sí, la verdad que sí, pasó volando el año anterior y esperemos que este sea igual o mejor que el que pasó para todos. Y como siempre hago, antes de arrancar, me gustaría ya empezar agradeciéndote este tiempo y va a ser un placer charlar con vos, conocer un poquito de tu historia, la historia de la sección de Perro de Guerra, un poquito de la historia de Boguel. Y bueno, a lo largo de la charla vamos a ir hablando de estos temas. Buenísimo, sí. Soy un agradecido de estos momentos. He dedicado durante muchos años a la difusión de mi propio testimonio y con la ayuda de gente como vos o de aquellos que están interesados en escuchar nuestro testimonio. Es una manera de no haber bajado los brazos después de lo acontecido el 14 de junio y sobre todo por la importancia que tiene justamente que el resto de la comunidad entienda un poquito qué fue lo que pasó, o mejor dicho, qué fue lo que vivimos nosotros, porque de qué pasó, creo que cada uno ya tiene más o menos ciertos conocimientos que hacen que cada uno tome partido sobre la gesta de Malvinas. Pero una vez que nosotros los veteranos podemos llegar a hablar, es como que eso va tomando un color distinto. Somos como piezas de un rompecabezas donde cada testimonio va compaginando y a través inclusive de tu trabajo, una historia donde el día de mañana cada ciudadano que tenga ganas de escuchar y de saber va a poder acceder a tu material y al de muchos, cómo fue lo que pasó para sacar una perfecta conclusión de cómo fueron esos días. Exacto. Bien. Y con esta linda introducción voy a arrancar preguntándote en dónde naciste y en el 82 dónde estabas haciendo el servicio militar. Soy oriundo con toda mi familia de San Miguel de Tucumán, nací en la capital de allá de Tucumán. Me vine a los 18 años con toda mi familia, como todo provinciano, buscando nuevos horizontes que aseguraba o proporciona generalmente la gran ciudad como Buenos Aires, y el traslado de papá a un puesto de trabajo acá en Buenos Aires, más ya el trabajo adquirido de parte de mi hermano más grande abrió camino para que la familia decidiera venirse y yo vine acá a Buenos Aires con 18 años. Bien. En qué año naciste? ¿En qué fecha? Yo nací el 25 de octubre de 1960. Soy clase 60, Ujú. pero por decisiones que a lo largo de mi vida y entendiendo un poquito qué me había pasado a mí, eh, me fui dando cuenta que fui el creador de cada una de las situaciones que me tocó vivir a lo largo de mi vida. Esto hace que entienda que de alguna manera debía haber estado como individuo, como persona, tenía que haber estado y participado de esta gran gesta que me marcó para toda la vida. Y eso fue que en el año 78, 77, estaba cursando mi cuarto año en San Miguel de Tucumán y por una extraña razón empecé a ratearme. Nunca supe con exactitud porque no fui de esos alumnos que no le gustaba la escuela, sino que atravesé un momento que quizás en algún momento lo termine de descifrar, pero empecé a ratearme y no ir al colegio. Está bien que había una motivación allá en Tucumán, generalmente por aquellos años, los colegios
hacen un gran festejo cada aniversario y cada colegio hace una semana de actividades donde intervienen otras instituciones, son invitados colegios de varones, colegios de chicas, se juega, se hace deporte, kermeses, bailes, juegos, hay como un intercambio estudiantil. Eso fue lo que en aquellos años me llamó la atención, empecé a participar de esas actividades y en vez de ir a clase me iba a festejar los aniversarios de otros colegios. Por consecuencia, quedé libre, no pude retomar en el colegio donde había hecho toda mi primaria, es el Colegio San Francisco, y en un momento el director, el cura, me dijo, no te puedo aguantar más. Ya me había dado 3 reincorporaciones y esta hubiera sido la cuarta y me dijo, no puedo hacerlo, así que te tenés que quedar o ir a otra escuela. Em, Decidí no seguir estudiando y eso me llevó a que pidiera una prórroga por 2 años. Entonces, como consecuencia, hice el servicio militar con la clase 62 y no con la 60, que era la que me correspondía. Ahí fue un poco el inicio de lo que fui gestando mi propia vida. Claro. Y si lo hiciste con la clase 62, ¿qué lo hiciste durante el 81, el servicio? Claro, ingreso en abril, yo empiezo a hacer soy incorporado a la Armada y me llevaron desde acá de campo de Distrito Militar San Martín, viajamos hacia Bahía Blanca, precisamente Puerto Belgrano, que es donde está la base de la Armada, y el 2 de abril estaba ingresando como civil para incorporarme a hacer mi servicio militar. Y ahí también comienza parte de la historia porque pasando por el frente de lo que después iba a ser el batallón seguridad para mi conocimiento, escuché los ladridos de los perros y yo que ya venía eh, con cierta dedicación, con un amor profundo hacia esos animales, en Tucumán yo ya criaba ovejeros alemanes, adiestraba, había empezado a adiestrar a través de libros extranjeros porque no es como ahora que hay gran cantidad de cursos y de capacitaciones y escuelas con grandes maestros para el adiestramiento. En aquellos años era muy escaso. Estamos hablando de años 76, 77 y 78. El que me inicia en el amor hacia los perros es mi hermano mayor, mi hermano Víctor, me lleva 5 años. Mi grupo familiar estaba compuesto por Víctor, José y Osvaldo hasta ese momento, porque Florencia nace una vez que llegamos acá a Buenos Aires. Y seríamos 3 varones y una hermana mujer. Pero el amor hacia los perros precisamente ya lo traía Venía desde Tucumán. Y en un principio yo tenía mucha reticencia a hacer el servicio militar e intenté no hacerlo porque pertenezco a una religión que es cristiana, más conocida como los mormones, y ujú, dentro de los mormones, desde una temprana edad te van dando grados de sacerdocio, de ujú, responsabilidades. Y había leído y sabía que todo aquel ciudadano que se alistaba a seguir o ser un sacerdote, podía ser exceptuado de hacer el servicio militar. claro. ¿Por qué? Porque las leyes en ese momento era para los jóvenes católicos. Entonces yo lo quise imponer de cierta manera o explicar a mis líderes y le dije, yo soy sacerdote, no tendría que hacer el servicio militar. Y ellos me dijeron, no, tenés que hacerlo porque primero es una ley y una ordenanza del país y dentro del mormonismo, como es una religión y no es un culto, Ujú, estamos comprometidos a honrar y respetar todas las leyes y ordenanzas de cada país donde la iglesia se establece. En este caso, era respetar las leyes de Argentina. Y se agregó que como ya era un líder entre los jóvenes, dijeron, es necesario que lo haga, es un buen ejemplo. Si vos no lo haces o empezamos con esta eh, iniciativa, puede ser que otros también no quieran hacerlo y quedaríamos más que no lo queremos hacer a que debíamos cumplir con una ley.
Así fue No que, podías, no podías escapar por ningún lado. claro, por eso te digo, lo intenté, pero bueno, Claro. fui más que rebelde, fui obediente. Fue cuestionante la situación, pero después Ujú, eh, acepté esa disposición, esa ley, ese mandamiento del país y de mi ujú. religión a cumplir y honrar mi bandera y mi patria. Y así fue que, una vez más, decido hacer el servicio militar, pero ya estaba como que tenía esa posibilidad de no haberlo hecho. Ujú. Y cuando llego al batallón seguridad, al escuchar los perros dije, bueno, si es que mi Dios quiere que yo cumpla mi servicio militar, este es el lugar que yo quiero cumplir el Claro. servicio militar. Y una vez que entré, resulta que esa tanda, porque Marina tiene por tanda, la Ujú, segunda tanda del año 81, que le correspondía a toda la provincia de Buenos Aires, le tocaba marinería en ese momento. Y efectivamente, yo hice toda la instrucción y había pedido que cuando pidieron voluntarios para ir a trabajar, que cuando estás haciendo una capacitación te dice quién sabe hacer jardinería, quién sabe mecánica, quién sabe de cocina. ujú. En un momento pidieron jardineros y es ahí donde yo también levanté la mano y me mandaron y me empezaron a capacitar en el campo de golf de los oficiales de la Armada. Cuando sale mi destino para que yo cumpliese mi servicio militar, me sale que yo iba a ir a ser jardinero en el campo de golf. Cuando me dan esa noticia, me quise morir, pedí Ah, permiso, tomé valor, coraje, y le dije, por favor, no me manden ahí. ¿Cómo que no lo manden ahí? Sí, porque yo quiero ir al batallón seguridad. Y me dice, vos estás loco, no sabes de qué se trata, en ese lugar es infantería y marina, te van a tener al trote sí o sí de vuelta. No, pero por favor, soy adiestrador, me gustan los perros, quiero ir al batallón seguridad por los perros. Bueno, ahí es donde casi por tercera vez ujú. tuerzo lo que debía haber sido para mí. Claro. Vuelvo, es decir, si hubiera sido con la clase 60 y no me hubiera rateado, no me tocaba Malvinas. Si hubiera usado mi sacerdocio, no Lo hubiera hubiese ido a hecho. hacer el servicio militar. Y Claro. si, y si hubiera sido obediente a donde Dios me mandaba, que era ir al campo de golf, tampoco iba a ir bajo A ninguna Malvinas. circunstancia. Tal cual es que así fue como torcí todas esas voluntades divinas para mí, eh, que era lo que mi Padre Celestial hubiera querido. Y bueno, se hicieron las cosas terrenalmente y llegué al batallón seguridad y es ahí donde empiezo mi actividad, vuelvo a tener instrucción, nos vamos convirtiendo en infantes de marina con uniformes de marinería. Porque cuando estábamos en el batallón éramos infantes, pero cuando salíamos de Franco teníamos Era el marinero. uniforme, era marinero, y era un Claro. poco confuso. Pero bueno, Claro. la experiencia comienza ahí y por propia voluntad llego, pregunta el teniente Paz, que ahora es un gran amigo, por aquel momento para mí, como todo régimen militar, fue muy estricto. La Ujú. infantería tiene todavía una carga mucho más grande de exigencias y de tratos que por un lado te enaltecen y por otro lado te hacen sentir como que sos una piltrafa humana porque no estás preparado, pero Claro. sí forma parte de justamente enaltecer al individuo y con el día de mañana te sentís orgulloso de llevar el uniforme de un infante de marina. Y ahí conocí al teniente Paz, que nos dio una buena bienvenida como infantes El que y estaba a nos cargo de la hizo. agrupación. Él ya era el jefe de la Ah, agrupación Perro en ese año, ¿sí? ah, Y con algunos de estos muchachos que vos ves ahí atrás, o tenés atrás de fondo, ujú. llegamos, sobre todo, con el único que es segunda tanda, es el que vos tendrías a tu derecha, el primero de la derecha. Ese es Oscar Pérez, él era Ujú. segunda tanda también.
Los demás Bien, son de otras tandas, unos son de Santa Fe y los otros son de Tucumán. Los otros tres bien. que están. Pero lo lindo para mí fue que llegué a ese lugar y empecé a encontrar un vínculo, una manera de atravesar el servicio militar con un amigo que fue Vogel, porque después de la bienvenida inmediatamente preguntaron quién era, porque yo había dado mis antecedentes de que era criador, adiestrador, y fue entonces donde me entregan a Vogel uno de los 5 mejores perros dichos por ellos e instruidos y preparados, y a partir de ese momento nos hicimos inseparables. Es decir, Vogel, como cada uno de los perros que nos fueron dando a los soldados, forma Ujú, parte de tu equipo de trabajo durante todo tu servicio militar. Es un claro. compañero que te va a acompañar salvo algún accidente o algo, pero vos con él vas a estar cada momento de trabajar, cada momento de desfilar, cada momento de adiestrarlo, de cuidarlo, de bañarlo, de prepararlo, de hacer guardia, va siempre con tu perro. O sea, Y te en este encargabas caso, completamente de él. claro, hay un equipo, lógicamente que están los Ujú, veterinarios y tenés claro. determinadas tareas, pero si yo tenía que desfilar, hacer guardia, Ujú, hacer ejercicio, era con mi perro. Salvo que el perro estuviese enfermo, me ujú, asignaban otro perro para cubrir la guardia. claro. Por lo general, a mí nunca me pasó en mi servicio militar que yo trabajase o hiciera una guardia u otra actividad sin mi perro. Eh, Porque lógicamente son seres vivos y se podían, antes de salir a hacer guardia, eran revisados por el veterinario y si Claro. no estaban cortados, lastimados, enfermos Ujú. o algo, no podían salir a hacer guardia. Pero eso Ahora te queda. Sí. No, no, decime, decime. sí, sí, te decía que es una tarea que en mi caso para mí era lo más agradable que existía, es decir, estar Claro. en compañía y hacer eso todos los días y ver el desarrollo y ver el criadero y la magnitud que tenía esa parte del batallón, para mí fue Ujú, como haber ido, no sé, a Disneylandia, por decirte ujú, una pavada. claro. Quizás para otros amigos le había tocado un servicio militar donde quizás nunca hubieran tenido contacto con un perro, quizás el perro los puede haber estorbado, molestado o Ujú, incomodado, porque era en cierta forma hacerse cargo de un ser vivo claro. y que realmente tenías que responder por ese elemento, que a diferencia de un arma, una mochila, un casco, estos eran y son seres vivos. Y el vínculo se empieza a establecer al punto donde es tu familia Ujú, y, y donde está el guía debe estar el perro y el perro no va a tener otra asistencia más que la de su propio guía. Entonces se establece un vínculo eh, claro. tremendo, tremendo. Y en mi caso lo cuento y lo vivo porque para mí fue así. No Ujú, sé si para todos, pero para el que es perrero es como que ese animal forma parte de tu familia. ¿Sí? Así que ahí bien. arrancamos. Y tengo dos preguntas referidas a esto. Primero, ¿qué edad tenía Vogel en ese entonces? Mm, Mirá, es una buena pregunta porque si no te la podría responder con exactitud porque solo tendría que ver ¿No? la ficha de cuándo nació Bueno, y cuándo empezamos nosotros a estar juntos. Nosotros arrancamos de estar juntos en más o menos junio del 81, ¿sí? ujú, Y Vogel fue el último perro en morir, es decir, que tenemos datos. Yo ujú, calculo que tiene que haber tenido 2 o 3 años, no más de eso, cuando mm, me lo entregan y ya cuando me lo asignan, ya estaba adiestrado, ya estaba preparado. Es decir, lo que nosotros o lo que yo viví con él es reafirmar todo su aprendizaje, fortalecer el vínculo, generar esa unión donde hay momentos donde vos trabajás con el perro, con correa, y después ujú, uno de los máximos ejercicios es cuando ya directamente lo manejás sin correa y es guía y can, una unión de mirada y seña y gestos, que eso ujú, solo se logra cuando vos
lo trabajaste muchísimo o el vínculo ya se fortaleció, donde no podés correr riesgos de que se te escape, no deja de Claro. observarte, las órdenes se ejecutan, entonces es el más alto nivel de profesionalismo cuando ya trabajas sin la correa. Bien. Y en ese entonces, la agrupación, ¿cómo estaba formada? Bueno, nosotros éramos una agrupación, un segmento de un batallón. Ese batallón, que tiene por nombre Batallón Seguridad, Ujú, en la actualidad sigue siendo el encargado de brindar la seguridad a toda la base naval. Esto implicaba que el batallón estaba compuesto por la compañía Charlie, la compañía Delta, la compañía Comando y la sección Perros de Guerra. En conjunto era el funcionamiento de todo el batallón, pero la Charlie, la ujú, Delta y la sección Perros eran los que brindan seguridad. Algunos soldados en puestos fijos y nosotros como sección teníamos la oportunidad de patrullaje, es decir, dos guías con dos perros. Entonces te daban un área, vos tenías que ujú. patrullar, cuidarla las 24 horas. Eso estaba ya organizado de tal manera que había guardias a la mañana y a la noche las 24 horas. Entonces, Bien. la cantidad de dotación que en ese año hubo, éramos cerca de 80 soldados y cerca de 60 canes, donde no todos estaban en condiciones de prestar servicios de seguridad y vigilancia, pero eran Ujú, algunos de desfiles y algunos de reproducción, o algunos ya estaban viejitos. Entonces, la claro. dotación de perros son los efectivos que están en actividad y los que ya en algún momento están pasando o a una instancia de que cachorros, madres, ancianos, es decir, todo ese segmento de vida en los animales también está contemplado dentro de lo que sería el criadero de la Ujú, base. ¿Sí? bien. Vos decime si es entendible todos estos Sí, 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 datos, sí, si sí. queda. Queda Dale. claro, yo te voy siguiendo. ¿Y todos los perros eran toda la raza ovejero alemán? Por aquellos años sí, en su totalidad y con certeza todos fueron ovejeros alemanes. Inclusive el mío, que era de una característica muy similar al ovejero belga, muchos lo Ujú, confunden. No, en este caso, el club de los ovejeros alemanes ya tiene determinados los que son albinos, que son los pastores suizos, los que ujú, son negros son totalmente negros, son ovejero alemán negro sólido, los que son grises, ovejero sable, los que tienen el manto negro y de acuerdo al pelo van siendo catalogados. Todos los que fueron a Malvinas fueron ovejeros alemanes. Hoy el batallón cuenta, como todas las otras dotaciones, con razas que se fueron superando o incorporando para distintas tareas como el Malinois, como los pastores belgas, los dobos, es decir, según qué entrenamiento y qué esperes de la raza, es como que algunos batallones han incorporado otras razas. Pero en el caso nuestro, todos los que fueron a Malvinas fueron ovejeros alemanes. Y en el caso de Vogel, que en realidad ese es el nombre, no es Vogel, es Vogel, y bien. en alemán sería Vogel, según mi amigo Esteban Tries, que fue a una escuela alemana, siempre me dice, en realidad sería Vogel y que significa pájaro. Y yo siempre le acoto, le digo, mira, yo lo voy a decir en tucumano básico como lo conocí y lo voy a llamar Vogel, así que Claro, siempre dejo esas opciones. Si lo quieren decir en alemán o lo quieren decir en en tucumano tucumano. básico y vaya con el cariño que cada uno lo quiera recordar. Así que, Bien, pero bien. bien. Y ya que mencionaste Malvinas, a ustedes el famoso 2 de abril del 82, ¿cómo lo sorprende? Bueno, el 2 de abril en lo particular y lo que pasó para la gran mayoría de la segunda tanda, en realidad nos despertamos en el batallón con la fiesta que significa la recuperación, porque Malvinas la tenemos que tener en cuenta desde ese momento. Es más, mucha gente
un 2 de abril en la actualidad te dicen, ¿qué te digo? Felicitaciones, te doy los pésames, lo siento mucho, te tengo lástima, y le digo, no, no, por favor. Es decir, la consigna es por todo lo que nosotros ya habíamos vivido en nuestras escuelas, en nuestros hogares, siempre se estuvo esperando que Malvinas volviese a integrar nuestra parte de territorio. Entonces, cuando la recuperamos, fue una fiesta. El 2 de abril fue una fiesta en el país y todos, en mayor o menor medida, y algunos con ciertos resquemores, pero la gran mayoría festejó el 2 de abril. Entonces, y en mi caso, lo festejé doblemente porque estando en la Plaza de Armas y festejando el 2 de abril de la recuperación, yo vi pasar a los futuros soldados que me iban a reemplazar, porque ellos también entraron un 2 de abril del 82. Yo entré un 2 de abril del 81 y mi Mm. relevo estaba entrando un 2 de abril del 82. ¿Sí? Esto me trajo a mí la alegría de decir, bueno, recuperamos las islas y en 45 días volvemos o me voy. Y tal es el caso que mi madre me llama ese 2 de abril al mediodía, después de más o menos a las 2 de la tarde, y en aquellos años se acuerdan de que o debemos recordar, mejor dicho, que no todos teníamos teléfono. Entonces, una llamada telefónica era todo un acontecimiento, y así fue, porque me llamaron por los altoparlantes y me dijeron, soldado con cripto clase 62, Cruz José, teléfono en La Guardia. Me fui corriendo a La Guardia, era mamá. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien. Siempre fui muy mamero, con una familia muy presente, mamá muy, muy cariñosa hacia mi parte, y me dice, hijo, estoy preocupado. Estoy muy preocupada por estas cosas que pasaron. No, viejita, le dije yo, quédate tranquila, es una alegría, estamos felices, recuperamos las islas, es lo que las maestras nos habían enseñado, lo que estuvimos esperando toda la vida. Y ella me dijo, hijo, es verdad lo que me decís, pero estoy preocupada. Cuídate mucho. Y le dije, viejita, en 45 días estoy de vuelta en casa. Yo ya cumplía mi servicio militar. Claro. Eso pasó el 2 de abril del año 1982 y a mi entender, tengo entendido que fue 2 de abril, un día viernes, ¿sí? Pasó Ujú. el 3 sábado, el 4 fue domingo, el 5 fue lunes, estábamos practicando nosotros como trabajo, estábamos ensayando la sección Perros de Guerra porque íbamos a ir a desfilar y íbamos a acompañar un aniversario de un municipio del Partido de la Costa. Ujú. Cuando llegó después del mediodía, entre las 14 y las 16 del día lunes o martes, la orden de decir que se tenían que preparar los mejores perros. Y la primera lista fue los perros, y luego venía el guía, Erguir, claro. ¿sí? En la lista, como te dije, mi perro estaba considerado dentro de los mejores y Vogel Ujú. figuraba en la lista. Es ahí donde yo tomo la decisión y digo, si mi amigo inseparable se va a la guerra o se va a Malvinas, yo voy con él. Esto es un poco para contar cómo fueron sucediendo aquellas cosas que con el tiempo vos decís, wow, qué bárbaro, pero todo lo que hicimos por aquellos años era por amor, Ujú. por códigos, por enseñanza. A un amigo no se deja solo. Yo era perrero y decir, ¿cómo voy a dejar que mi perro lo esté llevando y yo no? Si estuvimos un año juntos, ¿cómo voy a dejar que mi perro vaya solo? Este es mi razonamiento y mi testimonio a lo largo de los años, donde me ayudó a recuperarme, entender que las cosas siempre se hacen por amor. Y todo lo que fui haciendo, en definitiva, es una gran consigna que cuando vos amás muchísimo, sos capaz de dar la vida, aun cuando no seas ni violento, ni estés Ujú. preparado, ni te guste la guerra. Es decir, solo por amor de defender las grandes convicciones. Y ya para esta etapa, mi maestra de cuarto me había enseñado a amar la bandera,
En mi casa me habían enseñado a respetar y amar a los seres humanos, a las plantas, a los animales, a los ancianos, a tener tantos códigos de respeto a mi Dios, a las autoridades. Y también crecimos con esa consigna que te dicen, o nos dijeron, cuando la patria te llama, no hay manera de decirle que no. Ujú, Sumado a que yo tuve el honor de jurar la bandera el 20 de junio del 81. Y es una emoción enorme. Que te tomen ese juramento y donde con los años te das cuenta que prometiste defender la bandera hasta perder la vida. Y cuando tomás conciencia de esa promesa, es que te agrandás hasta justamente como ha pasado en tantos relatos que seguramente vos venís escuchando, como decir, ¿cómo estos tipos pudieron hacer, soportar el hambre, el frío, el ujú, enemigo que fue enorme, que no estábamos preparados, algo que tampoco a lo largo de la vida nunca vas a estar preparado para una guerra en verdad o en el hecho concreto. Vos te preparás, te vas capacitando, pero enfrentar a un enemigo, enfrentar el frío, vos podés decir, bueno, voy a ir a Bariloche, enfrento el frío, pero cuando sienta mucho frío me voy, me cambio de ropa, tomo una... Pero cuando vas a una situación límite, no hay escuela que te prepare para eso. Solo el corazón se agranda de tal manera que te hace soportar porque está tu amigo, porque tu amigo vos lo ves que sigue adelante, porque sabes que lo que estás haciendo es lo que corresponde. Nos quitaron nuestro territorio, nos ujú, quitaron nuestra bandera. Entonces, llevas puesto un uniforme donde tenés el apellido, que es lo más grande que un ser humano puede tener. Tenés todos tus antepasados, con cartas que mandaban, y donde vos ya te sentías eso, te decían, estoy orgulloso que estés defendiendo la patria, sos un héroe. Y no sabíamos ni la magnitud de la palabra, pero sí sentíamos que había todo un pueblo, una nación al lado nuestro. ¿Sí? Y ya ahí es donde no te importa si comiste o no comiste. Claro que lo padeces, pero hace poco participé de una actividad, hace muy poquito, y ujú, resulta que mi grupo de veteranos, junto conmigo, acompañamos este evento para el Día de los Reyes. Y cuento esto porque la juventud todavía no dimensiona qué fue lo que hicimos nosotros. Y lo que acompañamos y estuvimos y dimos lo mejor. Y en un momento me acerco a un grupo de murgueros, porque era la murga, y le agradecido de lo que habían hecho y cómo habían alegrado la vida de los chicos, le digo, nos sacamos una foto, nosotros los veteranos, con ellos. Se da ajá, vuelta una jovencita y me dice, espera porque estamos muy cansados. Tomé aire, ujú, reflexioné, valoré lo que habían hecho y puse en situación como diciendo, no porque seamos mejores que ellos, al contrario, porque mi muestra fue, nos sacamos una foto con la bandera, ustedes que alegraron a los chicos, nosotros que estamos felices, que este es el país que queremos que crezca. Y me hicieron un vacío a mí y a mi grupo, donde argumentaron que estaban muy cansados. Inmediatamente en voz alta le dije, ¿qué hubiera pasado si nosotros cuando estuvimos allá en Malvinas y cuando muchos muchachos que inclusive venían de días y días de estar a la intemperie, con hambre, con frío, y encima les dijeron hay que juntar el equipo y avanzar y atacar, qué y cansado. que hubieran dicho alguno de ellos, no lo voy a hacer porque estoy cansado, o espera un ratito. Ujú, Estas son las reflexiones que queremos un poco, a través de este testimonio, ayudar a nuestros jóvenes a que el éxito viene detrás de la disciplina, la entrega, el sacrificio y el amor por lo que uno está haciendo. De verdad que yo valoré muchísimo lo que ellos hicieron. Creo que los jóvenes de esta murga no valoraron
la importancia de lo que nosotros hicimos en el 82, porque la unión de unos veteranos de guerra junto a una juventud esplendorosa, vigorosa, alegre y divertida, unidos por la bandera, es lo que estamos pregonando, que eso debe prevalecer. Pero si esos jóvenes yo los reuniese y les preguntase qué fue lo que saben con respecto a lo que nosotros vivimos, quizás sepan muy poquito, muy poquito, porque el solo hecho de tomar contacto con el frío, con el hambre, con la adversidad, con la distancia, con el sacrificio y con todo lo que quieran argumentar, ya te imaginas que eso merece, como decía mi abuelo, cada vez que quería festejar decía, eso merece un trago y Uy, brindaba. claro. Y bueno, eh, un poquito es eso lo que estamos transmitiendo hasta el día de hoy, después de 42 años de no rendirnos y seguir contando qué fue lo que pasó. Bien. Bien, José, y ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué día entonces salen para Malvinas y con qué orden? Me imagino si tenían alguna orden. Sí, nosotros salimos y viajamos en un buque, el Buen Susto, salimos Ujú, desde Puerto Belgrano. La directiva era que hacia las Islas Malvinas, sabíamos que íbamos a ir a las Islas Malvinas. Emprendimos el viaje, creo que fue miércoles a la noche, porque en ese año eh, fue Semana Santa todo lo que viajamos, ujú. ¿sí? Es decir, que estamos hablando de 5, 6, 7, o 5, 7, 8, 9, 10, creo que fue domingo y es el día que llegamos a Puerto Argentino en las islas. Viajamos 3 días, donde la pasamos muy mal. Los perros viajaron en las bodegas del Buen Suceso. El Buen Suceso fue cargado en su gran mayoría con pertrechos para el desenlace de las actividades, y Ujú. la consigna fue siempre que íbamos a hacer casi la misma función que teníamos en la base, era de patrullaje y de seguridad, y en la base éramos policía militar. ¿Sí? Ah, Éramos PM. Cuando llegamos a Puerto Argentino, ya había otro grupo de soldados, y creo que eran los de ejército, que hacían de policía militar. Entonces nosotros quedamos exceptuados de esa tarea, pero inmediatamente ya estábamos ahí y empezamos a tener otro tipo de funciones, no tan específicamente como la seguridad de policía militar en Puerto Argentino, sino más bien lo mismo que hacíamos en la base, que es custodiar puntos estratégicos. Pasamos a ser parte del servicio de apoyo de combate, teníamos que descargar los buques o los Hércules, de acuerdo a los días, las circunstancias, almacenar esa comida o esas municiones o los pertrechos que llegaban, y a su vez dar vigilancia por la noche a la bahía, a los campos al lugar donde había combustible, donde había comida o puestos estratégicos de las autoridades. Entonces nosotros volvimos a hacer funciones de vigilancia y seguridad en el área del pueblo, y en mi caso, la primera tarea que nos dieron fue junto a este amigo que hoy tenés ahí atrás, que es el primero de la derecha, a Oscar ujú, Pérez, junto a Irigoyen y a Tito Décima. Fuimos al cuartel de los Royal Marine, cuando el cuartel todavía formaba parte de un punto estratégico donde nuestras tropas pasaban por ese cuartel y después eran distribuidos en distintos montes y valles y lugares que fueron ocupando las tropas. Yo estuve desde el 11 de abril hasta aproximadamente 25, 28 de abril cumpliendo esas funciones, donde éramos 4 soldados con 4 perros, y trabajábamos junto a un suboficial, sobre todo por las noches, cuando apostaban a los soldados alrededor del cuartel de los Royal Marine,
haciendo vigilancia. ¿Qué hacíamos nosotros? Acompañábamos al cabo de servicio para Ujú. que apostara al nuevo y trajéramos al relevo. Y como era todo a oscuras, y no había puntos de referencia, íbamos con los perros porque los perros nos ayudaban a encontrar y a percibir que ahí había un soldado. Esas Increíble. fueron algunas de las tareas que al principio, antes de que se desenlazara todo el conflicto, Ujú. hacíamos nosotros. Es decir, que yo de Bien. movida estuve lejos de lo que mi grupo hizo cuando bajó del barco y se empezó a acomodar y a tener distintas actividades. ¿Y la agrupación en sí siempre estuvo como desparramada o en algún momento tuvo una base fija en algún lugar? Teníamos una base como edificio, pero estábamos Entiendo. distribuidos. No todos los 18, porque fueron 18 soldados con 18 perros. Ajá. Tres colimbas ayudantes de veterinaria, un guardia marina veterinaria, un suboficial que era como el papá, el que teníamos más contacto, el suboficial Ajá. Franco, y después estaba el teniente Paz, que eventualmente lo veíamos, pero él estaba asignado como a toda la logística, como oficial estaba con otras tareas y con otros Ujú. desempeños. Entonces, no lo tuvimos cotidianamente, pero sí estábamos bajo las órdenes del guardia marina veterinario que cuidaba a los perros y nos cuidaba a nosotros en la salud, en la parte de alimentación y sobre todo cualquier herida, lastimadura o algo que podía haber pasado y que de hecho pasaron. Pero fundamentalmente encargado de el cuidado de los perros, que hubo como varias etapas, porque al principio los animales, los nuestros animales tenían comida. Esa comida eran unas cajas de carne congelada. Entonces los ayudantes de veterinaria con el veterinario eran los encargados de prepararlas y había que cortarlas, ponerlas al sol, hacer eh, que se descongelasen. De cualquier manera, no siempre se lograba esto porque el clima era hostil, no había posibilidad que se descongelara con la velocidad y la premura, Ujú. se le daba la comida congelada, esto hacía que les provocara una diarrea casi con sangre y los perros tenían que estar constantemente atendidos y cuidados. Es decir, que fue para ellos muy sacrificado de la misma manera que lo fue para los seres humanos, pero en este caso nosotros teníamos cómo proveernos, pero ellos no, porque inclusive en todo puerto argentino no hay perros, no había perros, y los Mirá, únicos perros que había eran los nuestros. Los perros que podían haber tenido estaban en las cabañas o en los lugares más alejados de lo que era Puerto Argentino. claro. Entonces nosotros causamos ante la comunidad una cierta incomodidad porque ellos no estaban acostumbrados, les gustaba andar libremente, que fue un consentimiento de parte de las autoridades nuestras. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que eran espías y se daban cuenta Mm. de que dónde estaban los puestos más importantes nuestros. Y empezamos nosotros a recibir órdenes que no les permitiéramos acercarse y al estar con los perros, esto nos Ah, ayudaba, ¿sí? Y y tuve, sí. una de las tareas que hicimos fue que ya habían comenzado los combates Ujú. y, y yo hoy lo veo que fuimos un pueblo demasiado generoso con nuestros enemigos y aún con los habitantes, Ujú. por más que los considerábamos y los considerábamos argentinos, pero ellos se sienten ingleses. Fue un error Ah, nuestro el consentimiento y las libertades que les dimos, a tal punto que tardamos mucho en hacer requisa de casa por casa para ver si había armas o había espías, y la agrupación Perro formó parte de esa búsqueda de armamento en las casas y de ver quiénes vivían, porque durante mucho tiempo los respetamos y no entrábamos a las casas y ujú. siempre fue pidiéndoles permiso, pero a nosotros los de los perros, uno entraban por la puerta y otros nos quedábamos en el fondo con el perro.
por Claro. si había alguna evasión, algo raro, debíamos Ujú, interactuar. ¿Y por qué te cuento esto? Porque entender Malvina nos lleva un tiempo necesario donde somos un pueblo joven, no por esto debemos ser inocentes y sin embargo llevamos a cabo determinadas actividades como creyendo de que ellos nos iban a querer, nos iban a respetar o querían ser argentinos, lo cual los Kelpers no querían ser argentinos, nos trataron hostilmente, estaban muy atentos a que se les rompiese algo o destrozáramos algo y nos hicieron pagar caro una oveja, un pedazo de tabla o algo que, sin embargo, nosotros queríamos cobijarlos, protegerlos, y eso ujú, demuestra que como nación, para los que nunca se detuvieron a escuchar y a entender lo que es Malvinas, es una grandeza nuestra y también es una inocencia. Somos un pueblo joven, no somos combativos. Nosotros fuimos a recuperar los nuestros. Las cosas ujú, después cambiaron, pero entender Malvina es cuando la podés empezar a escuchar todos los testimonios y estudiarla. Y sobre eso, en el futuro sacaremos mejores conclusiones. ¿Sí? Fuimos demasiado buenos, ellos se hacen mucho los caballerosos y siguen con sus intereses, de los cuales tenemos que aprender a ser inteligentes, estrategas, firmes y convincentes. Pero para eso tenemos que crecer nosotros. Tiene que haber una unión de criterios y que inclusive mucha más convicción de por qué estamos en la situación que sea desde la paz o la lucha. Y es una misión que al menos yo la he tomado junto con mi grupo de veteranos que es Malvinas Educación y Valores. ujú, Estamos sembrando una semilla que sería semillas de patria en el corazón de los jóvenes, pero no para la guerra, sino para el crecimiento personal, porque cuanto más seguridad y más firmeza y eh, eh, más los enaltezca el apellido, el origen, la raza, el país, lo autóctono o lo patriótico, vos tenés más convicciones y más personalidad. Y si esto viene acompañado con amor, vos no le robarías a tu mamá si es que realmente la amás, o a tu padre, o a tu tío, o a tu abuelo. Es decir, estamos sembrando valores. Y esos valores no son menores que un arma poderosa, porque el amor es el arma más poderosa. Y si lo sumamos la inteligencia, la disciplina y la convicción, no te mueve nadie, no te va a mover nadie. Y lo que es no, y lo que es sí, pero con grandeza, con inteligencia, con capacidad. Y vos fíjate que muchas veces somos mal interpretados los argentinos, que somos chanta, que no cumplimos, que si tenemos ciertos atributos, que eso nos deja mal parados. Y entre ellos, la gente confunde cariño, generosidad, grandeza, riqueza que nos sobreabunda en nuestro territorio, y en procura de eso nos lo quieren quitar. Entonces lo que estamos haciendo es sembrar convicciones en los jóvenes, en esos espíritus nuevos como el tuyo, como el de mucha gente que te escucha, que te sigue, ujú. para que verdaderamente crezca el verdadero sentimiento del patriotismo, que no va a ser débil, al contrario, va a ser fuerte, inteligente, capaz de mover lo que sea, y donde cuando vos estás convencido, no te mueve nadie, pero para eso tenés que conocerlo, saberlo. Y estoy hablando de pequeñas situaciones porque fui un soldado que le costó muchísimo la guerra, donde inclusive mi propia recuperación está acompañada de 28 años de terapia, pero de verdad, de Ujú, trabajar, donde padecí los síntomas de es más fácil hacerse boleta que quedarse a luchar, perseverar y aguantar y resistir. Y donde inclusive ese tipo de sentimiento hasta el día de hoy es triste cuando alguno de mis hermanos camaradas, veteranos de guerra, por HBOJ se suicida, pero estoy seguro ujú. que quizás nadie lo haya acompañado y al él no tener la fuerza necesaria de pedir ayuda, eh, es más grave la posguerra que la guerra. Es Claro. algo que inclusive
la propia desmalvinización, sin ofender a las autoridades y oficiales que siguieron en carrera al regreso. Es verdad que el sistema no les permitió levantar la cabeza y quizás no hayan tenido la fortaleza o la certeza, pero los oficiales que nos acompañaron y nos llevaron a Malvinas, si hubieran tenido el espíritu con el que hoy están hablando y están diciendo las cosas que pasaron ellos, pasamos todos, Ujú, hubiera sido menos doloroso estos 42 años. Algunas veces por habernos callado y no saberlo cómo expresar, generamos una gran brecha de la desmalvinización. Si tan solo hubiéramos podido todos, lógicamente en la manera, como te digo, eh, haber tenido un acompañamiento, una certeza, una fortaleza que nos fue dando los que volvieron con vida pero se suicidaron. ¿Por qué? ujú, Porque algunas veces la guerra tiene sus consecuencias y sus generadores de la guerra. Un viejo no se puso de acuerdo con una vieja, se pelearon, tenían intereses personales y llevaron a dos naciones a una guerra. Bien, locura de esa gente. Juicio y castigo para esa gente si es que en algún momento lo hicieron mal. Pero es más grave la posguerra porque todas las otras personas que asumieron responsabilidades no tuvieron en consideración lo que pasó la gente que estuvo en la guerra y nos abandonaron. Las instituciones, el pueblo no supo qué hacer. No pasa hoy. Gracias a Dios, ujú, eso no pasa hoy. Pero fue muy cruda el regreso, donde nos dieron un PAMI y todos éramos jóvenes y el PAMI no está preparado para pañales, ni para un plan materno-infantil, ni tiene pediatra. Esto es muy grave, porque es más grave la posguerra que la guerra. Y hubo autoridades que no tuvieron en consideración y no tuvieron reparo en cómo nos trataron. Fuimos a defender nuestra nación, nuestra patria, de una usurpación y de un enemigo real, donde no fue una locura de un momento porque se nos antojó ir a hacer, que podría haber sido de otra manera, sí, pero tenemos que tener mucha más educación y más valores, ujú. porque si preparamos a nuestros jóvenes, lo que queremos es que lo reclamen con la palabra, con la inteligencia, no más guerra. Pero ya que la pasamos, es hora de que no haya más suicidio de los veteranos, que las obras sociales o los beneficios que de alguna manera nos lo hemos ganado o nos lo prometieron, nos lo den, porque si no seguimos empañando. Es como que me das zapatillas, pero no te diste cuenta que estoy en una silla de rueda y me cortaron las piernas. Es más triste, es más doloroso todavía. Ujú, Así que promulgo la unión, la inteligencia y que salvemos, acortemos esas falencias porque fuimos a requisar cuando ya hubieron heridos y hubo contraataque y hubo inteligencia y los dejamos en libertad, iban y volvían, ¿sí? Iban y volvían. Entonces, así como eso, los dejamos avanzar en un buque con una cruz de un buque hospital y desembarcaron ellos cuando lo vimos venir desde lejos. Y después con el estudio que realicé a través de llevar a cabo, empezar a entender que me salga el fanatismo y la pasión, sino que entender desde la inteligencia, ujú. la historia demuestra que un inglés, sea del tipo que sea, jamás rechaza una ofensa y que en sus genes toda la vida salieron a conquistar y a Sí. guerrear. Y nosotros Y- fuimos una nación que dijimos, no van a venir, no va a pasar nada. Por eso, para mí es importante hoy que todos los adultos somos responsables de enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que de alguna manera estén mejor preparados, que no confundamos que no van a venir, preparemos los que sí van a venir, preparémoslo de que las cosas
se hace con seriedad. Y que cuando tomemos una decisión, o lo hacemos con corazón sincero, o no la tomemos, o no lo hagamos. Porque si yo grito, sí juro y sí prometo, ese joven tiene que crecer en saber que sí jura y sí promete. Eh, no sé si estoy siendo acertado en la temática de lo que quizás hubieras esperado como devolución, pero entiendo que a 42 años vos hoy apretás un botón y afortunadamente entre la inteligencia artificial, entre las computadoras y en lo que ya algunos han hablado, yo te agradezco esta oportunidad porque si me estás pidiendo, estás conociendo a este José Cruz, porque si buscas en inteligencia artificial te va a decir absolutamente todo lo que hay, pero lo que tenemos que conocer es el corazón de esos guerreros, Muy bien. el corazón de los veteranos, donde vuelvo a repetirte, no estoy diciendo ni que estuve en primeras líneas, ni que fui Rambo, al contrario, fui un soldado que me tocó algunas misiones, pero me dañó porque yo fui con una templanza y con un conocimiento que la guerra te lo hace añicos. Y cuando te lo hicieron añicos, vos volvés, como volvimos como pollos mojados, con vergüenza, con dolor, me sentí perdedor, me hicieron sentir una porquería y tardé mucho en recuperarme, en lo que fue lo más grande que hice y con lo que más orgulloso me siento, que es haber ido a defender mi patria, ¿sí? Siendo un civil que me preparé un año y que claro que no va a alcanzar, porque mucha gente habrás escuchado que dice, fueron sin preparación. Mirá, 2 años de jardín de infantes, 7 de primaria, 5 o 6 de secundaria y algunas veces 5 y 6 de universidad. Y yo les pregunto, ¿están preparados para la batalla de la vida? Mm. Y no les dar, porque si es un médico cuando se enfrente a que se le está muriendo un paciente y no se le murió nunca antes, esa es su peor batalla. Entonces, criticamos mucho lo que pasó con Malvinas y nos estamos eh, haciendo mucho daño, al contrario. Por eso no nos gustó nunca que nos dijeran los chicos, los pobrecitos. Es mejor que nos digan qué huevos que tuvieron, ¿eh? Porque Muy con bien. hambre, con frío, lejos, siendo tan inexpertos, pero qué corazón, qué huevos que pusieron. Nunca dijeron, me arrepentí. Al menos el grupo que yo conozco. Yo no me voy a sentir víctima. No me gusta que me digan víctima. Quiero que me reconozcan porque simplemente cumplí con lo que me mandaron mis viejos, con la promesa que le hice a la maestra de cuarto, con el juramento que hice al hacer el servicio militar y cumplí con lo que me pidió mi Dios, que honre a mi padre y a mi madre y a la tierra donde nací. Y en la canción que decimos, es la bandera que Dios me ha dado. Es decir, Mm. hoy me es fácil contarlo, pero te puedo asegurar, Matías, que muchísimos años anduve en el infierno. Y eso le debe pasar a muchos de mis hermanos, a muchísimos. Porque una cosa es contarte la anécdota y la misión y otra cosa es contarte lo que te pasa en el corazón, lo que te pasó con la familia, con tus hijos, Claro. porque no todos pudimos ser tan patrióticos ni todas las veces recibimos un aplauso. Los fantasmas aparecen, la ira se apodera de vos, el recuerdo te deja ciego, eh, y tenés que manejar muchas, muchas situaciones después de haber vuelto de un conflicto bélico. Y donde vos te das cuenta que inclusive querés ser feliz y vivir en paz, y viene No, uno y no, no. te hace juego de luces y te dice, correte, boludo, pedazo de pelotudo. ¿Qué me estás diciendo? Sí, ¿a vos Mm. qué te crees? ¿Qué me estás diciendo? Y eso, se los digo, si vivimos en paz,
debería ser un honor porque a mí que me tocó estar en la guerra, deseé tanto volver a casa y estar en paz. Y cuando muchos que están acá viven haciendo la guerra, viven haciendo la guerra. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo para decirte, Matías, es gracias a vos como joven, como profesional, como una persona que está registrando testimonio, y que estos testimonios van a salir a la luz. Ujú. Algunos más, algunos menos. Pero que tenga un sentido el por qué fuimos a la guerra y qué mensaje es el que dejamos. Donde a mis jóvenes les dije, tuve mucho miedo, tuve mucho hambre, estuve muy triste, muy solo, y si no hubiera sido por mi perro, tanto allá como cuando volví, eh, no sé si hubiera sobrevivido, porque el mejor ejemplo me lo dio mi perro, jamás me abandonó, jamás me dijo estoy cansado, jamás se quejó, jamás dejó de mirarme, y estuvo en la montaña, cuando tuvimos que ir a cuidar las ametralladoras, esperando una orden que yo le dijera que avanzara y atacara. Iba a ser él el primero que iba a morir por defenderme. Ujú. Lo que yo soy, Matías, es en consecuencia en analizar, la puta, cuánto amor, ¿no? Y el ejemplo me lo dio mi perro. Él nunca se quejó con hambre, con frío, se sacudió la capa, le salió la escarcha y la nieve de la capa, movió la cola como si lo llevara a pasear en el mejor de los lugares. Y permitime que te comente, me emociono, porque Ujú. mi perro fue Sí. el último en morir de los 18 perros. Hasta el día de hoy yo creo que me debe haber estado esperando, porque un perro jamás te abandona. Y es necesario que las Fuerzas Armadas que tienen perros y que hay guías con perros, entiendan que cuando hay un guía y hay un perro, hay una familia, hay un vínculo. No es lo Claro. mismo que un fusil, un tanque, un avión, un helicóptero. Hay un ser que necesita verte. Y los perros necesitan ver que su amo murió porque de lo contrario lo sigue esperando. Y él me debe haber estado esperando. Y el que estuvo roto, porque nadie me ayudó, fui yo. Tardé mucho para darme cuenta de esto. No querría que les vuelva a pasar. Pero las anécdotas están hoy, gracias a Dios, por muchos lados. Pero lo que te quería entregar a vos y a tu gente y a los que escuchen es mi corazón, mi testimonio y un hombre, no un héroe ni una anécdota. Ojalá que la gente comprenda que tenemos que ser diferentes para que no haya más guerra, porque no es la salida, no es la salida para nada. Ujú. Gracias a Dios, seguimos trabajando, no me rendí, o mejor dicho, allá sí tuve que dejar mis Ujú. armas, volverme porque era lo más coherente, tardé en darme cuenta, hoy estoy de pie, te necesito, los necesito los jóvenes, necesito las difusiones, gracias por invitarme, ojalá que todo el mundo comente que tenemos que ser gente de paz, pero capaces y seguros de que somos más que valientes de defender lo que es nuestro. Y siempre va a pasar. Cuando nos vuelvan a quitar algo que es nuestro, vamos a volver a pelear, ¿sí? Porque no hay arma más poderosa que el amor. Qué linda frase esa. Claro que sí, amigo, claro que sí, Ujú. ¿sí? Así que lo que vos quieras preguntarme, dale para adelante, sigamos, pero para mí mi misión es entregarte mi corazón, que conozcan eh, Muchas gracias. al ser humano, al ser Ah. humano. Las anécdotas pueden ser un poquito más grandes, un poquito más chicas. Ujú. Después, inclusive, ustedes, los seguidores, la cotejan y decís, estabas más al norte, más al sur, estabas con casco, sin casco. Pero Ujú. bueno, es lo lindo de lo que ustedes están haciendo. Pero no hay nada más hermoso que sepan quién fue la persona. Y yo toqué fondo.
A mí Ujú, la guerra me destruyó porque me prepararon de una manera y desde la parte creyente, donde le pedí a Dios que apareciera y Dios no apareció. Y creí que me había abandonado, pero quizás haya estado tan cerca que me dio mi perro como un ángel que me cuidara y las respuestas las encontré a través de mi perro, ¿sí? Y hoy a través de mis amigos y de los chicos que cuando escuchan un mensaje te dicen gracias, querés ser mi papá, quiero tener un cumpleaños con la temática de Malvinas, quiero usar un uniforme, quiero ser ujú, abanderado, ¿eh? Voy a ser el presidente y te prometo que, bien, eso es lo que quiero. Tuvo sentido, valió la pena. Y sigo creyendo que vamos a poner de pie nuestra nación cuando abracemos los valores eh, de patria, de amor, de hogar, porque en definitiva, si realmente tenés bien instalado ese sentimiento que es el amor, no va a haber funcionarios que nos roben, no va a haber jefe que no nos valore, no va a ujú, haber amigo que nos destruya o que alguien se baje de una moto para pegarte con el casco y le pegue a una viejita para quitarle la bolsa, ujú. cuando tenés todas las habilidades para ser el campeón y el mejor. Entonces, yo quiero que mi país sea el mejor. No quiero salir solamente campeón en el fútbol. Quiero en la vida que nos respeten, que nos valoren, porque somos los mejores. Mirá, hicimos lo que hicimos con todas las adversidades que nos pasaron y estuvimos así, tan cerquita de ganarle. Imagínate si estuviéramos unidos. Sí, Imagínate que tuviéramos buenos líderes, que tuviéramos ejemplos. ¿Qué país seríamos? Imparable. Y hay imparable, algunos esa es que la no palabra. quieren. Hay algunos que no quieren. Hay algunos que no lo quieren. Decime vos, otra pregunta, dale. No, por ahí parece una pregunta media tonta, porque te que está escuchando el tema de los perros y demás. Quería saber si los perros sintieron el clima de allá. Sí, muchísimo. Muchísimo porque lo sienten en la piel. Vos sabés que toda la vida es una cuestión de costumbre, que hay un proceso. Es Mm, decir, si hubiéramos sido verano, otoño y hubiéramos llegado al invierno, nuestro organismo se hubiera adaptado un poquito mejor. Fue un cambio muy violento. Y lo que es más triste que todo clima cambia cuando no estás bien alimentado. claro. ¿Sí? Entonces, la falta de alimento y de ciertas protecciones estaban a la intemperie, la ropa era poca, es decir, creo que muchas cosas, con el dolor que por lo menos me hago cargo en lo que yo te digo, creo que fuimos muy inocentes en determinadas cuestiones. Sí soy muy valiente en cuanto a reconocer todo lo que hicimos con estas dificultades, pero, Ujú, por ejemplo, para esa época no tendríamos que haber llevado nuestro bolsón porta equipo que era imposible de manejar. Eso te claro. deja en desventaja. No podríamos haber tenido un poncho que nos volaba para todos lados cuando no nos dejaba ver. La agrupación Perros de Guerra llevó máscara antigas pensando de que iba a ser una guerra química. Muy pocos saben, pero nosotros andábamos cargando una máscara antigas por si nos tiraban. Y Mira. también en nuestro puerto equipo, cuando fuimos, nos dijeron que lleváramos la ropa de gimnasia porque íbamos a hacer gimnasia y la ropa de salida porque íbamos a tener francos. Es decir, esto nos demuestra que en la intención es buena, hoy como adulto la valoro y quiero que se interprete bien. Son cosas que tenemos que empezar a tomar con cierta seriedad Ujú, y hacer una autocrítica. No es para que va a parecer que retrocedemos, pero la autocrítica nos va a ayudar y nos va a fortalecer. ¿Sí? Entonces, cuando analizamos bien todo lo que sucedió, y no soy un estratega ni un entendido, simplemente estoy hablando de lo que me pasó o me sucedió a mí. ujú, ¿Sí? No teníamos nuestra chapa identificatoria por el mejor, porque no alcanzó.
y no va a alcanzar nunca, porque imagínate organizar una guerra. Hay veces que no podemos organizar un domingo para comer asado con la familia y salen las cosas mal, lo que significaría organizar para cualquier gobierno, ya sea militar o democrático, una guerra y donde vos decís, ¿y dónde están los apósitos? ¿Dónde está la morfina? Claro. Nosotros teníamos una porción mínima de municiones y el resto, ¿tenés idea lo que dura la munición en un combate real? Nada. Nada. No te Ujú, alcanza todo lo que tengas porque entre la desesperación, la angustia, el peso. Nosotros ujú. teníamos lo que teníamos como cargadores, pero se terminaba esos proyectiles y ¿qué tirabas? Piedras, Claro. ¿no? En fin, creo que es muy dura, agradezco todo lo que nos dieron, creo que nos debe haber faltado y que no se ofendan mis autoridades, mis estrategas, pero sí es lógico pensar que somos una nación con poca experiencia en conflictos bélicos y armarlo Obvio. así, de esta manera, lógicamente les damos que hablar a aquellos que están en contra de que no hubiéramos ido o que éramos unos inútiles. No, yo reivindico que aún con todas esas falencias, los huevos que pusimos fue tremendo, Ujú, ¿sí? Y que la convicción y el sentimiento, que después le llamamos patriotismo, pero en ese momento fue camaradería, yo peleaba por mi hermano, por mi amigo, por mi perro, ¿sí? ujú. Peleaba porque me dijeron que era mi casa. Después lo empecé a entender que era el patriotismo, Claro. ¿sí? Pero también las cartas que me llegaron, les dije a mis viejos y ellos me decían, estamos orgullosos de vos. Y era un cruz, en mi caso, que estaba representando a todos los cruz de Tucumán, poniendo huevo y cumpliendo con lo que me habían enseñado. Entonces no le puedo fallar a la vieja, no le puedo fallar a mi viejo, no le puedo Ujú, fallar a mis hermanos, no le puedo fallar a mi maestra de cuarto, porque si hoy la viese y le tuviera la oportunidad de encontrarme, le diría, cumplí con lo que me enseñaste en cuarto. En cuarto grado prometí cuidarla, amarla y respetarla. ujú, Y todas mis maestras me llenaron la cabeza diciendo, las Malvinas fueron, son y serán Argentina. ¿Cómo mierda no querés que la defienda? ¿Cómo mierda no querés que sienta este amor y este dolor al mismo tiempo? Donde muchos se creyeron y se creen sin saber ni conocer. ¿Qué carajo es lo que te pasa cuando estás en el conflicto? Cuando ves a tus hermanos caer, cuando lo ves cargar municiones, cuando lo ves desplegarse por un lugar donde no se puede caminar. Y estos mierdas que tenemos de gente que nos dirige y que no saben nada de Malvinas, ujú, que hagan un viaje hoy y que paren en el mejor del hotel y tan siquiera no van a saber lo que fue la verdadera película. Porque lo que tuvimos fue la grandeza de habernos ido a pelear lejos, porque si nos hubieran visto todos como lo hicimos, hasta el día de hoy nos pondrían una alfombra para entender lo que un veterano de guerra siente por ujú, esta nación y por la bandera. Pero como no lo hicieron, siguieron con el Mundial, ese año perdimos, ujú. el Diego no estuvo conectado, los boliches estaban abiertos, y lo peor cuando volvimos, nos dieron vuelta la cara, todos, porque no supieron y hasta el día de hoy hay veces que no se dan cuenta, como esta murga. ¿Sabes lo feliz que me hubiera hecho que me abrazaran y yo abrazaran? Ujú, Todavía no entendieron el valor que tenemos los veteranos de guerra. Y lamentablemente tenemos que enseñárselo. Hay que enseñárselo. Tengo que tener la fortaleza, aun cuando algunas veces me emocione, que generalmente me emociono, enseñarles lo que es, lo que vivimos, lo que sentimos y el amor que sentimos por la patria y por estar todavía de pie y vivos y en paz. Hay jovencitos que no te quieren cantar el himno. sí, Hay maestros que no cantan el himno.
Hay maestros de música que nos homenajean o dicen que nos van a homenajear y no saben la marcha. Hay tantos detalles que nos dañan, pero tantos, donde creo que a medida de estos espacios podemos aprender. Les pido disculpas a los oyentes que a lo mejor se ofenden, pero es mi manera de acercarlos a una realidad de este veterano llamado José Cruz, que no la pasó bien en la guerra, pero que no rechacé este llamado de mi patria a defender la tierra, a defender mi apellido, a defender mis valores, a defender mi Dios, y que en la actualidad deseo que las cosas sean más justas. Bien, José, y la verdad que para cerrar esta hermosa charla, me gustaría que nos muestres un poquito el cuadro que tenés atrás y nos contés de qué trata, ya que es muy significativo para vos. Bueno, en principio, si lo estás viendo bien, lo ves bien, con Y si claridad apretás y eso, un poquito la compu, por ahí se puede ver completo. que lo acerque o que la levante. Ahí está, ahí se ve entero. Bueno, este cuadro fue un deseo como tantos otros que vengo realizando y parte de mi vida y mensaje es, hago todo lo que me hace feliz después de haberme dado cuenta que estuve al borde de haber perdido mi vida o mis sueños o todo lo que la vida trae en paz y en armonía para disfrutar. A partir de ese instante y en mi recuperación, generé a través de un artista, Arenales Solís, muchacho que pinta y se especializa en temas históricos. Lo contacté, le dije que si él podía pintar algo de lo que yo le iba a narrar, lo que me tocó vivir, que para mí es lo más importante, que es haber ido a defender en una tercera línea, en una colina Zapper Hill, según lo que me dijeron cuando volví, porque no lo sabía. Claro. Fuimos 5 soldados con 5 perros a cuidar las ametralladoras nuestras. El cuadro, hay una secuencia de disparos que están arriba de mi cabeza, que esas son las ametralladoras. Está mi perro como protagonista principal, donde se llega a ver eh, el resuello de su aliento y el humo que generaba. Es siempre a mi lado, expectantes y testigos de lo que estaba sucediendo. Apenas se puede ver unos centímetros más abajo de donde estoy yo, hay un casco y ese pertenece al de Luis Giuliani, un amigo que ya se fue, ya partió de esta vida, pero en aquel Ujú. momento era donde le estaban picando las esquirlas y las bombas y en un momento le dije que se replegara porque estaba muy cerca de donde estaban explotando, me hizo caso, logró salvar Sí. esa situación. Y lo que siempre me llamó la atención eran las bengalas. Ellos tiraban unas bengalas que iluminaban todo el campo de batalla. Por eso, en un momento de mi testimonio te decía, yo los vi pelear a mis hermanos. Yo vi cómo quedaban al descubierto de un Ujú. enemigo más poderoso y traicionero, donde atacaban de noche porque cobraban más y porque sus ventajas, como todo guerrero, las supieron aprovechar. ¿Sí? Entonces, Ujú. los huevos y la entereza que mis camaradas, te vaya a saber qué regimiento porque no los tengo presente, pero sí vi que eran los nuestros y que pelearon. Entonces, ese cuadro tiene a su vez de donde vos lo estás mirando, casi en el margen derecho, hay una pequeña estrella donde por mi propia religión y por mi profundo amor y súplica a Dios, cada vez que salía a hacer guardia o me tocaba hacer algo importante, siempre hice mis oraciones, muchas veces de rodillas, con mi perro y mis amigos con los que nos tocaba hacer la guardia, donde le pedí a mi Dios que me mostrase que esa noche no iba a morir y que en las noches tan cerradas eh, me mostrara una estrella. Logré que cada vez que salía a hacer guardia, por más que hubiera estado lloviendo, Ujú. cerrado el cielo, en algún momento mi Dios me contestó y me entregó una estrella que con el tiempo y a mi regreso y en mi recuperación pude agradecérselo
porque yo hubiera querido parar la guerra, no lo pude hacer, pero sí pude que me mostrase que esa noche no iba a morir. Ese es un poco el sentido de este cuadro que lo logré hacer a través de lo que le relaté a este artista. Y allá al costadito, que no sé si lo llegas a ver en mi casa, A ver. ¿ves? ¿Puedes Mm. ver? Ah, ahí se ve. Sí, sí, ahí lo vemos. Es en el comedor de mi casa, está pintado Ujú, Vogel por una ujú, maestra de primaria, artista plástica, maestra de grado, pero al mismo tiempo artista plástica. Tanto le hablé de mi perro que para los 40 años le pedí que me pintara mi perro, ella pintaba caballos y cuando me lo entregó es como que mi perro está vivo, está acá en casa y tiene eh, eh, el lugar de privilegio donde reina en mi casa porque le debo todo, hasta mi pensión, porque cuando fui a buscar mi primer pensión no figuraba en las listas, mira. oh gran error, y sin embargo cuando llegué a explicar que era el guía de Vogel, Vogel sí estaba en las listas y Mira. tengo mucho para agradecerle. Por eso, gracias por esta oportunidad de contar la historia de un soldado con un perro. ¿Sí? Una historia de amistad, de fidelidad, de coraje. Probablemente mi libro se llame Ladridos de Coraje, Mm, que va a estar relacionado donde siempre estuve eh, inmerso entre el miedo y la vergüenza, pero lo que nunca hay que hacer es ser cobarde. Y logré atravesar el miedo y la vergüenza en muchas ocasiones de mi vida y en atravesé el miedo en compañía de mi fiel amigo Vogel, un soldado de cuatro patas, donde, bueno, hemos desarrollado historias de vida y ejemplos a continuar para aquellos que quieran amar de la manera en que lo hacen los animales, que no tienen límites, que no tienen rencor, que no tienen orgullo, que no tienen memoria y que siempre que así le hayas dado una patada, ellos vuelven con el mismo amor como si nunca se lo hubieras generado, ujú. No esperan nada a ¿sí? cambio. Sin Ujú. pedir nada, nada, nada a cambio. Así que así estamos. La verdad, José, realmente te agradezco este tiempo que me dedicaste. Fue un placer tener esta charla con vos. La disfruté mucho. Espero que te hayas sentido cómodo. Así que gracias en serio por participar. Muy cómodo y agradecido una vez más por tu tarea, por tu empeño. Deseo que todo este conocimiento que estás adquiriendo y que son tesoros, testimonios que estarán guardados, que lo sepas sacar a la luz, que lo sepas defender, que lo sepas explicar, que pueda ser una herramienta para que tanto lo que hicimos en el 82 y lo que venimos haciendo después de 42 años nos ayude a ser una mejor nación, ¿sí? Porque depende de que seamos mejores personas en todo momento y a la vez nunca más le vuelvas a decir bruja a tu amada esposa, ¿sí? Que eso es fundamental. Hay que llamar las cosas por su nombre. Ella es una belleza, es un regalo de Dios que seguramente habrá llegado a tu vida como llegó la mía. Y Ujú. más allá de que tengan estos dones y estas atribuciones de algunas veces salir a volar en escoba, pero bienvenidas seas que son nuestra familia, ¿sí? Querido Totalmente. amigo, que tengas un muy buen año y que nos volvamos a encontrar. Ojalá sea así pronto. Te mando un fuerte abrazo, José, y muchísimas gracias. Que sigas bien. Cariño a tu esposa. Un abrazo. Gracias. Igualmente para ustedes.